Lo saludamos. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Bienvenido. Hola Miguel Ángel, ¿cómo está? Jefe de la Brigada Investigadora de Robos, Temuco, Miguel Ángel. Muchas gracias. Un tema que no es menor. Cuando están estas fiestas, como lo que acabamos de vivir, que es el 18 de septiembre, y todos sus arreglos que hay por entre medio, se da cuenta que hay más facilidades para cometer delitos y deben ser las instituciones financieras donde más se comete este tipo de acciones de delincuentes que se aprovechan de la comunidad que anda haciendo trámites. ¿Es así o no? ¿Estamos equivocados? Y bueno, primero que todo, buenas tardes a todos, a la comunidad temuquense. Y efectivamente, claro, el delito contra la propiedad, que es el delito base que nuestra brigada investiga casi en forma exclusiva. Uno de los elementos que se considera para la criminalización de este tipo de ilícitos es justamente las aglomeraciones donde hay mayor cúmulo de personas. Y efectivamente, bajo ese ámbito, las fiestas de fin de año, las fiestas patrias o algunas festividades que ya están designadas por año calendario, son puntos de interés para delincuentes para cometer sus delitos. Ustedes, precisamente, producto de esta situación, están iniciando una campaña que me parece tremenda e interesante, y además del término, no me marquen. Claro, efectivamente, este concepto tiene que ver con delitos contra la propiedad que cometen los delincuentes y que tienen que ver con el modo operandi de salida de banco. Y quisimos, digamos, profundizar en este tiempo este tipo de ilícitos por cuanto a raíz de los aguinaldos que se originan y de los beneficios estatales que ha originado nuestro periodo de pandemia que hemos vivido como país, la gente está más expuesta, digamos, a este tipo de ilícitos por parte de delincuentes que ya tienen una organización y han ido mutando, perfeccionando, si se puede llamar así, su cometer ilícito. Por lo tanto, básicamente, digamos, es causar, digamos, la atención de nuestros ciudadanos y tener un enfoque preventivo respecto a que si son beneficiados por este tipo de delitos o manejan grandes cantidades de dinero en entidades bancarias o financieras, tengan los cuidados que corresponde para no ser víctima de este tipo de hechos. Pablo, ¿se puede dar la situación que en algún momento alguien pida protección porque lleva una gran cantidad de dinero al banco? ¿Está ese servicio también? ¿O si lo dan ustedes o a quién se puede pedir? No, los policías, los detectives no tenemos como funciones dar protección respecto a un movimiento o un giro comercial de particulares. Lo que sí se puede hacer, y aquí claramente, y esto es ya un tema más transversal respecto a la ocurrencia de ilícitos, es incorporar a todas las entidades que funcionan en este proceso para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Por ejemplo, sí se puede coordinar con el agente bancario o con el servicio de seguridad, ya sea particular o de esta entidad, para que eventualmente, si una persona va a hacer un giro o va a haber un movimiento con gran cantidad de dinero, pueda tener la protección o la seguridad que eso implica. Eso sí se puede pedir, pero también está, digamos, tiene que estar, digamos, en concordancia con las políticas del privado donde se está ejecutando este movimiento económico. Bueno, estábamos revisando ahí las recomendaciones que aparecen en este spot que tiene la PDI para esta campaña No Te Marques. Primero, esto de evitar la misma ruta, no solo del banco, sino hay caminos que uno hace normalmente todos los días y que si el delincuente tiene interés en que nosotros seamos víctimas, le vamos a hacer fácil la pega, porque sabe que esta persona es el día de pago, le han pagado en efectivo y él va a pasar por ahí a tal hora y por lo tanto es muy fácil de que pueda ser presa de sus acciones. Sí, pues bueno, una de las dinámicas que se ha ido visibilizando en este último tiempo es que a partir, digamos, de este concepto de salida de banco, el delito no siempre va a ocurrir fuera de la entidad bancaria o en la cercanía, sino que el delincuente busca el momento preciso
donde haya a lo mejor más confusión o más confianza por parte de su potencial víctima para poder cometer su ilícito. Y esto puede ser a la hora, 2 horas, o quizá en todo un trayecto que esta potencial víctima realice durante el día post haber hecho el giro comercial. Nosotros tenemos casos donde a últimas horas del día, donde las víctimas han posteriormente de hacer el giro comercial en la entidad bancaria, se han dirigido a hacer trámites particulares como supermercados, por ejemplo, y a la hora del cierre de supermercados son víctimas en la playa de estacionamiento de estos locales o bien en la cercanía de estos supermercados. Por lo tanto, aquí lo que hay que considerar es que es el delincuente o el imputado quien ya es una dinámica habitual respecto a cometer este tipo de ilícitos y busca el momento de mayor vulnerabilidad para así no ser sorprendido y poder ejecutar, digamos, su acción delictiva. Sí, hay que entender de que el mundo del delincuente es el trabajo. Ellos están trabajando y hacen un tema de inteligencia porque efectivamente lo que ellos deben hacer es evitar la acción de ustedes. Claro. Bueno, como todo orden de cosas, creo yo, ¿no? Esto lamentablemente ha ido perfeccionándose y utilizando, digamos, las tecnologías que tenemos a la mano en el último tiempo. Nosotros, por ejemplo, te podría contar que 20, 30 años atrás se daba mucho el marcaje a través con algún tipo de tiza o con algún elemento que fuese visible para quien iba a cometer el delito, que esa es la persona que llevaba el dinero. Hoy día eso ya no se usa, ¿por qué? Porque tenemos los medios tecnológicos a la mano, un teléfono celular que puede sacar una fotografía, puede grabar el momento del giro comercial, cuánto dinero guardó, dónde lo guardó, cuál es el automóvil que está usando. Por lo tanto, ya, como digo yo, son elementos que están también a la mano de la delincuencia y que uno tiene que ir perfeccionándose para poder abordarlo de mejor forma y obtener los medios de prueba cuando esto incurra en alguna detención. Tanto era así que el delincuente en su tiempo tenía hasta un lenguaje especial, los códigos, el famoso COA, que yo no sé si todavía funciona, claro, o ya está quedando más en el olvido. Mira, los delincuentes más antiguos que llamamos nosotros, los claro, lo más conocido en el AMPA, digamos, están usando, pero ya yo diría que es un lenguaje que ha ido a la extinción, digamos, en el mundo del AMPA. Eso es más de hecho, hasta nosotros mismos cuando hay alguna detención por flagrancia o alguna entrevista de imputados que son delincuentes habituales, que tienen sus antecedentes penales bastante nutridos, digamos, y usan esta tecnología, es casi sorprendente ya porque hoy en día no es tan habitual. Yo me acordaba en tiempos pasados, ya aquí se nos va a caer el carnet, cuando se hablaba de la ventana de arriba o tenía una cosa que para identificar la ropa que andaban trayendo y dónde tenía guardado o el dinero o lo que ellos querían robarse. Claro. Era muy entretenido todo ese lenguaje, ¿eh? Sí, de hecho, en algunos estudios policiales de antaño existía casi una especie de diccionario del COA porque uno era la forma de poder entrevistar y poder sacar información de los delincuentes en su minuto. ¿Ustedes tenían que manejarlo también? Por supuesto. No eran estudios formales formativos de policía, digamos, pero sí, digamos, en la práctica, para ir uno ya cuando salía los primeros años de detective, sí habían detectives más antiguos que era un código, era prácticamente una obligación aprender cierto bagaje de tecnología con el fin de obtener información de los mismos delincuentes. Bueno, me queda claro que cuando me habla usted de la marca ya no es con una tiza, aunque se han dado algunos casos, ahora son más aislados en este último tiempo, pero también se marcan los autos. En definitiva,
aquí hay todo un trabajo de inteligencia, reiteramos, del delincuente para dar con el objetivo que es apropiarse del bien que tiene su víctima. Sí, bueno, básicamente yo diría que son bandas organizadas. Así es el tratamiento criminalístico que le damos nosotros. Son bandas organizadas con roles definidos. Y estas bandas organizadas pueden ser 2, 3, hasta más personas, donde claramente quien inicia esta dinámica delictual es quien marcador o puntero le llaman en algunos otros lugares, y donde él inicia, él es el que identifica a la potencial víctima. Después esta persona realiza el seguimiento y entrega la información a un segundo sujeto o segundo o tercero sujetos que hacen el seguimiento ya externo a la entidad financiera, y hay unos cuartos integrantes que son quienes andan en vehículos, que es el medio de transporte que utilizan, con el cual están recorriendo estas entidades financieras, principalmente sectores céntricos de la ciudad. Y aquí Temuco no es la excepción. Por lo tanto, esto ya llama la atención en el sentido de que dejó de ser un delito casi por sorpresa, sino que hay una organización, una planificación y hay una estructura criminal para cometer el ilícito. Sí, no hay duda de eso, Pablo. Incluso estos lanzas a chorro, también es muy difícil que trabajen solo. Generalmente tienen 1, 2 o 3 personas que están con él al momento de escoger la víctima y cómo abordarlo. Yo me recuerdo que en un momento dado, hace un tiempo, me robaron el celular, pleno mall con Lynch, lleno de gente, y me percaté del detalle y tomé a una niña. Y lo típico, ¿pero de qué me está hablando? Yo no tengo nada. Y se acercan otras 2 personas, y con la suerte que atrás, tengo que decirle, venía carabineros de civil y lo venían siguiendo a ellos. Y ahí lo detienen. Y ahí viene una segunda parte que es tremendamente importante, y a lo mejor la gente no se da cuenta en estos detalles cuando son en el momento, son segundos. La mujer delincuente cambia inmediatamente su rol de agresora a víctima y me dice: por favor, no me denuncie, que yo iba al hospital, iba con mi hija, y sacan unos certificados, y no haga la denuncia porque si no, bocha, yo tengo algunos antecedentes, y se pasan a ese rol de víctima. Y que uno de repente empieza a pensar, sí, en verdad, esta pobre mujer y todo el conto. Pero en el fondo uno es la víctima, o sea, a uno lo estaban asaltando en el fondo. Sí, bueno, usted lo dijo muy bien en su relato. Es un rol. Y ese día usted fue víctima, y el día de mañana, pero para esta persona es una habitualidad ir a ese lugar, ese mismo día, o sea, ese día, en ese mismo horario, la persona van a buscar víctimas. Por lo tanto, es un libreto ya estudiado y ya sabido a partir de las circunstancias que se van dando en el lugar. Por lo tanto, insisto que más allá del avalúo que puede ser, que le puede dar uno, de repente uno puede pensar, un teléfono celular, bueno, tiene seguro, qué sé yo, lo cambio, o bloqueo el chip y sigo con mi tema particular, pero desde el punto de vista criminal, que es lo que nosotros estamos analizando constantemente, esto mutó a ser bandas criminales organizadas, y hay que tener, digamos, el análisis particular de cada situación para abordarlo de esa forma. Perfecto, nos parecía interesante poder contarle a nuestros seguidores acá en Eufrovisión lo que hace la Brigada Investigadora de Robo de la Policía Civil de la PDI respecto de este tema de no te dejes marcar, que efectivamente es una forma de evitar ser víctima de estas bandas organizadas, como bien dice el subprefecto, y que nos explicó claramente cuál es la idea, que nosotros también podemos colaborar con la policía, no le dejemos todo a ustedes, ¿no? Sí, bueno, el tema criminal, la delincuencia, por teoría, digamos, es un problema social, digamos, no es solamente policial. Claramente que los policías, los detectives, tenemos nuestra función establecida por ley y debemos investigar los delitos que ocurren en nuestra ciudad.
Y también el llamado es a denunciar, porque un delito que no es denunciado no ocurrió, digamos, para el sistema. Por lo tanto, a confiar en el tratamiento de la denuncia que le da la Policía de Investigaciones, a nuestro nivel 134, que es el nivel de emergencia, y básicamente dar algunos tips respecto a evitar, digamos, de concurrir, digamos, a recibir estos beneficios estatales o bien o hacer giros comerciales económicos en entidades financieras o bancarias, evitar hacerlo, si es que se puede, digamos, con dinero sencillo, sino que elegir o priorizar los depósitos vale a vista, por ejemplo, cheques, sé que están más o menos en extinción, pero todavía se utilizan, y tratar de, digamos, las transferencias electrónicas, usar los medios tecnológicos que hay habilitados que hoy día cada vez son más fáciles de utilizar. Bueno, ahí le sacamos la pega a usted y si la pasamos a la otra unidad, el cibercrimen, que también Claro, un crimen que también está entrando en la sociedad. Bueno, agradecerle, Pablo, la gentileza de estar con nosotros este tiempo y contarnos esta campaña de prevención que ustedes están desarrollando también acá en la Araucanía. Gusto saludarlo. no hay de qué, un gusto y estoy a su disposición cuando ustedes lo requieran. Perfecto. Muchas gracias.